Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo te estás? va, Clara? ¿Qué decís? Día de trabajo Bien. hoy, ¿eh? Mucho trabajo. Mucho. Bueno, ya está en el estudio Martín Redrado, está también el fiscal José María Campagnoli, va a estar con nosotros sobre el final del programa Laura Di Marco, porque, Rubén, el tema de la inflación y del dólar es claramente un tema económico. Sin duda. Pero yo creo que el fondo de todo esto es fundamentalmente un tema que tiene que ver con la política. No tengo ninguna duda sobre el tema, ninguna duda. Porque yo estoy pensando, ¿cuántas veces hemos hablado de la crisis del dólar, de la crisis de la inflación? La Argentina ha tenido gobiernos de derecha, de izquierda, gobiernos militares, gobiernos democráticos, y siempre el tema de la inflación, de los déficits. Argentina es un país con varias hiperinflaciones, con larguísimos periodos de una inflación de 2 dígitos. Entonces yo creo que el tema, se lo vamos a preguntar a Redrado también, fundamentalmente hay una clase política que se ha acostumbrado a vivir con déficit, con inflación, e incluso algunos han dicho que con inflación, que la inflación es necesaria porque es necesario crecer. ¿Te acordás de esa frase? Sí. Bueno, un poquito de inflación no hace mal. Exacto. Exactamente. Te voy a sumar alguna mala noticia nueva. Vamos a tratar de no complicarle la noche a la gente porque fue un día muy movido. Pero la falta de política está superando algunos otros límites. Vos mañana te vas a enterar que la mayor parte de los gobernadores le ha dado la instrucción a sus diputados de que voten con libertad el tema tarifas. Porque ahí el gobierno creía que tenía una posibilidad. Exactamente. Y sin embargo, a diferencia de lo que pasó con la reforma previsional, ¿te acordás vos que en la reforma previsional finalmente hubo un acuerdo con el gobierno? De hecho, se terminó aprobando en medio de todo el ruido, pero se aprobó. Esta vez los gobernadores lo que le están diciendo a sus diputados es: hagan lo que quieran. Y esto va a generar mucho ruido porque esto lo está directamente llevando al presidente al escalón del veto, cada vez más. Y acá, de nuevo, aparece la falta de política. Porque al presidente no hay que someterlo, a ningún presidente hay que someterlo. Se supone que los presidentes tienen gobiernos que los contienen y que no les evitan este tipo de cuestiones. Así que ahí vas a tener, que además el tema tarifa fue de alguna manera la previa de la crisis cambiaria que estamos viviendo, ahí vas a tener otro dolor de cabeza fuerte esta semana. Y sobre los errores del gobierno, obviamente esto tiene que ver con errores del gobierno, también con una bomba que no saben desarmar demasiado bien. Está también la oposición. Hay gente que ha salido a hablar de manera insólita. Es más, algunos dijeron que Cavallo había sido convocado por el gobierno, no sé, el Cavallo lo desmintió, y han salido una cantidad de insultos del kirchnerismo hacia la figura de Cavallo. En realidad quieren criticarlo a Macri. Exactamente. Impresionante, pero yo les quiero recordar algo que te va a divertir mucho. Un reportaje que hace unos años Julio Bárbaro le hacía a Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es lo que decía Cristina en ese momento sobre la figura de Cavallo. Véanlo y ya vamos al encuentro de Martín Redrado. Ningún problema en articular, porque ¿qué fue el menemismo? El menemismo fue, en cierta manera, una articulación o una alianza de lo que representaba política y socialmente el peronismo, o sea, las mayorías nacionales, con un paradigma o un representante como Cavallo. Yo estimo que Cavallo es el cuadro más lúcido que ha tenido, que ha delegado en capital aquí en Argentina. Una suerte de alianza que se simbolizaba en eso. Bueno, cambia el tiempo, cambian las opiniones. Parece que nadie resiste un archivo, ¿no? Nadie. Nadie, Martín. Bueno, un momento delicado, ¿no? Un momento difícil porque tenés el problema económico y tenés el contexto político también. ¿Cómo lo estás viendo esto? ¿Crees que es un ataque del mercado contra una política cambiaria? ¿Cómo lo ves? Como todo fenómeno de hoy ya tenemos una crisis cambiaria, cuando el tipo de cambio se mueve 9% en un solo día, realmente además con las reservas que tiene el Banco Central,
hay un problema. Hasta ahora teníamos un periodo de tensión cambiaria. Como todos los fenómenos económicos y sociales tienen causas múltiples. Lo importante es que este problema tiene solución. Argentina tiene hoy las reservas en el Banco Central, tiene idoneidad. Si se ponen todos los instrumentos para fortalecer la demanda de pesos, Argentina puede capear esta crisis perfectamente. ¿Y qué tiene que hacer? Abrir todas las ventanillas de liquidez que pueda poseer el Banco Central, tanto en mercados presentes como en mercados futuros, para darle tranquilidad a la gente. Y una vez logrado superar la corrida cambiaria, hay que complementar esto con un programa económico que realmente balice el camino de las principales variables que maneja el gobierno. Me refiero al gasto público, a la emisión monetaria, a las políticas de ingresos, es decir, las políticas, los salarios, las retribuciones que paga el sector público. Esas tres políticas que son la base de una política macroeconómica, hay que balizar el camino hacia adelante. Deduzco que vos crees que no hay plan económico, entonces. No, no hay plan. Está claro que lo que vemos es, vamos a irla llevando en el día a día. Yo veo muy buenos profesionales, muy buenas intenciones, honestidad para llevar los problemas adelante. Algunos han dejado carreras profesionales importantes, con lo cual es muy valorable, pero no hay un sentido de dirección de las principales variables que maneja el gobierno. No hay también un programa que ponga en marcha el consumo, la inversión y las exportaciones, que son las tres ruedas que debe tener cualquier programa económico. Pero sobre todo no hay un sendero. Vos tenés que saber que si vas por una ruta, esa ruta está iluminada y vos podés ver a 2, 3, 4, 5 kilómetros, a 2, 3 años vista, porque las decisiones que tomamos, importantes que tomamos cada uno de nosotros, tenemos que tener un horizonte y para eso se necesita un programa económico. Hay un aspecto de esta crisis, como vos decís, que estamos viviendo, que tiene que ver con una cuestión que es muy técnica, pero que la gente en 3 días ha tenido que aprenderla, que es este famoso tema de qué está pasando con los inversores extranjeros que compraron Levax y que de la mañana a la noche se están yendo todos. Claro. Están liquidando, que es, no sé, decime vos qué porcentaje, pero es una parte de lo que detonó esta crisis. Sí, señor. Ahora, tanto tiempo discutiendo sobre el tema de si había que grabar la renta financiera o no, tantos gobiernos, y justo ahora, y este gobierno es el que aflojó con ese tema, porque esto estaba en la reforma de noviembre. Sí, pero déjame ir un paso más atrás. ¿Para qué se crearon las LEVAC? Y en esto quizás un poquito de historia la creó un gran presidente que tuvo el Banco Central, Mario Blecher, que le tocó vivir 6 meses de furia, porque le tocó vivir el 2002. Sí, claro. ¿Para qué creó Mario las LEVAC? Para poder absorber exceso de pesos que había en el mercado. Es decir, fueron un instrumento que se llama técnicamente de esterilización monetaria. No es un bono para que ganen renta los inversores. No es un título del Tesoro para ver si le puedo sacar un manguito más o un manguito menos. Entonces, ¿por qué dejamos que inversores extranjeros compraran títulos del Banco Central? ¿Por qué permitimos que hubiera la mejor ganancia del mundo que hubo el año pasado? En el mundo fue la ganancia financiera. Traer dólares, traer euros, cambiarlos, colocarlos en LEVAC y en 3-4 meses con el tipo de cambio planchado te hacías ganancias en dólares del 10-12%. Entonces, ¿por qué permitiste esto? Vos lo que decís de la renta financiera también, pero digo, acá hubo una política cambiaria equivocada. Hoy estamos pagando el costo de haber dejado esto que técnicamente se llama carry trade. Es decir, traer dólares, como lo llamamos siempre la bicicleta. Traer dólares, lo cambiaste por pesos, utilizaste un instrumento del Banco Central que no es un instrumento de inversión. Digo, una letra del Tesoro, un bono del Tesoro argentino, brasileño, de los Estados Unidos, es un título de inversión. Fenómeno. ¿Querés entrar? ¿Querés comprar? ¿Querés abrir la cuenta capital? Perfecto. Ahora, un título que se crea para esterilizar el exceso de pesos que hay en la economía, que se utilice como un título de inversión, ha sido un error que hoy lo estamos pagando. Era una bicicleta en la que se metieron hasta los empleados. En algún momento la gente cobraba el sueldo y estaba esperando la licitación para entrar. Claro, pero ahí, Rubén, lo que tenías es, el empleado cobraba pesos y los colocaba en pesos. Es cierto. El otro traía dólares. El otro traía dólares. Los dólares se cambiaban a pesos, es decir, generabas un exceso de pesos, que después obligabas a más LEVAC para esterilizarlo. Realmente... Ahora hay un vencimiento gigante. Ahora tenemos un vencimiento el martes 15. El martes 15 también muy importante. Bueno, generaste... Cuando yo estaba en el Banco Central, finales del 2009, teníamos 100.000 millones de pesos de LEVAC. Y me preocupaba, digo, no, esto no puede crecer más. Hoy creció 12 veces. Hay 1.2 billones
Creo que el pesos de vencimiento de Levac. la semana que viene es de 680.000 millones. Sí. Entonces, bueno, creaste esto y ahora, digamos, son errores de política económica que tuviste y ahora los estás pagando. Ahora, Martín, el hecho de que haya una tensión, realmente una discusión muy grande, esto es información, entre Mario Quintana y Sturzenegger, tampoco ayuda. No, claro. No. Es Esto, decir, Clara, en una crisis cambiaria tiene que haber una sola voz autorizada y alguien que, por supuesto, esté al comando y también dé señales claras. Y en esto, digo, no ha habido señales claras, ni desde la política, digo, ha habido confusión, ni tampoco desde lo técnico. Si vos dijiste que no ibas a intervenir, después terminás interviniendo. Si decís que le querés hacer pagar a los tenedores de Levac si se quieren ir $1 caro, y resulta que vendiste dólares la semana pasada a 20,50. Vendiste 1.400 millones de dólares a 20,50. Y hoy lo dejaste correr hasta 23. Entonces, ¿no querías que los inversores extranjeros pagaran caro el dólar para irse? Bueno, déjalo correr hasta que se vaya y después intervenir. Hay claramente errores. Entonces, hay marchas y contramarchas. Entonces, vos a la gente le tenés que decir, voy por acá y estoy convencido que este es el camino y voy a poner todos los instrumentos para volver a fortalecer al peso en la Argentina. Y los tienen. Entonces vos no podés hacer cosas erráticas, hoy por un lado, hoy por el otro, y esto es lo que está causando también confusión. Ahora el mazazo del central, como decían hoy los operadores, tiene que ser enorme. Tiene que ser fuerte, pero también, digo, no podés jugar hasta ahí, Rubén, o realmente cuando intervenís mostrás que tenés autoridad, y realmente bajás o controlás el precio de divisa, o si no, si querés que los extranjeros paguen caros dólares, déjalo correr y explicale a la gente, señores, este es un fenómeno transitorio, estamos dejando que se vayan los dólares de gente que vino a especular, los vamos a castigar y después el Banco Central hará lo que tenga que hacer para que esto sea un fenómeno corto, transitorio y no permanente. Porque si es permanente, vamos a tener problemas con la inflación. Martín, ahora, ¿cómo torcés? Porque la economía es confianza, es expectativas. ¿Cómo torcés lo que hoy parece casi caótico? Bueno, primero en una crisis... ¿Con cambio de nombres? ¿Con cambio...? No, a mí no me gusta hablar de nombres, creo que digo, los problemas, los hombres somos anécdotas, o las mujeres somos, para todos y todas. Sí. No te metas en eso. Sí. Ya está, ya había pasado. Pero no, lo que digo es, los hombres somos anécdotas. Digo, Sí, en definitiva es las políticas lo que quedan. Está claro que esta política cambiaria, digo, no ha dado resultado y por lo tanto hoy lo que tiene que abrir el Banco Central son todas las ventanillas en donde pueda dar liquidez en dólares y mostrarle al mercado si está dispuesto a que el tipo de cambio sea 23, como terminó convalidándolo hoy a las 3 de la tarde, bueno, tiene que poner todos los instrumentos, abrir ventanillas de liquidez, permitir que haya canjes voluntarios de gente que quiere comprar dólares, de gente que quería comprar dólares a futuro. Tiene que ser clara la política cuando compra y vende en el mercado futuro, con lo cual primero es fortalecer el peso, parar la corrida y después complementarlo con una sana política macroeconómica. Una sana política macroeconómica significa que todos los brazos de esas políticas, el brazo fiscal, el brazo monetario... Eso tiene que haber alguien como un ministro, viste, que lo han marcado muchos economistas acá de Pablo. Casi todo el mundo. Todo el mundo, sí. ¿no? Yo creo que ahí yo hago una salvedad con la personalidad. Está claro que el presidente, por su experiencia, y los hombres, como decía Ortega, somos el ser y nuestras circunstancias. Y las circunstancias nos van marcando. Y está claro que para el presidente la circunstancia de haber sido presidente de Boca y haber tenido que soportar a un Bianchi en el equipo y que lo dejara pagando en una conferencia de prensa, que hoy la puedes ver por YouTube cualquiera, pone Macri Bianchi y lo ves, o tuvo que soportarlo a Riquelme o a Maradona, tipos que se creían más importantes. Ha tenido momentos terribles. Exacto, entonces dice, no quiero un tipo así en mi gabinete. Entonces, digo, eso hay que respetarlo. Lo que sí necesitamos es alguien que pueda hacer que todas las políticas que lleva cada uno de los ministros vayan en una misma dirección. Digo, si vos queremos que este año tener una inflación del 20%, así que el gasto público crezca al 20%, que la emisión monetaria, la cantidad de pesos que tenemos crezca al 20% y la política salarial del gobierno, todas hacia un mismo número.
Parece que es medio como cantado el tema de la multiplicidad de ministros. Sí. Porque no es solamente los que son ministros. Correcto. Es decir, cuando alguien desde afuera pregunta, bueno, a ver, ¿quién está al comando de la lucha contra la inflación en Argentina? Bueno, nosotros lo tenemos a Duhovne en el Ministerio de Economía. Y si tenés que hablar de pedir plata prestada, tenés que ir a verlo a Caputo. Pero después, además, tenemos en el área de infraestructura y energía 3 ministros distintos. Y además de eso, si necesitas que te firmen un papel, tenés que ir a la Casa Rosada y tenés que verlo a Lopetegui. Lo tenés que ver a Quintana y te tiene que dar el visto bueno el jefe de gabinete, que es el otro ministro de Economía, y además después el presidente. Es una cancha de River de gente. Sí, pero ese es un dato de cómo el presidente conduce. Digamos, cada uno conduce de la manera que le va. El organigrama es a imagen y semejanza de quien conduce y del presidente, con lo cual, digo, él es el que, si le resulta útil o no. Ahora, con este esquema, lo que digo es, está bien, esto es lo que el presidente eligió, pero, señor, haga que todos sus ministros vayan hacia un mismo número y balicen el camino por lo menos a 2 o 3 años. Que se lleven bien, ¿no? Entre todos. Creo que por lo menos que en lo que hagan, lo hagan hacia un objetivo común. Ahora, Martín, siempre se enoja conmigo Guillermo Nielsen, ¿no? Porque yo digo, ¿cómo se baja el gasto público en la Argentina? Este es un drama de la historia política de la Argentina. Estamos viviendo con déficit de los 117 años, creo que solo 10 tuvimos superávit. Vos lo decías en tu introducción, si uno tuviera que hacer una síntesis de la clase dirigente en la Argentina, hacia una clase dirigente que sobregasta, se sobreendeuda y no tiene límite. Yo creo que ha llegado un momento de poner un límite a todo esto. Pero para esto se necesita tener ciertos consensos básicos y vamos a los temas políticos, ¿no? Las cosas que hay que hacer, y hay que hacer mucho en materia de gasto público. A veces se dice, hay tanto de salarios, hay tantas jubilaciones, no se puede tocar nada. Si uno mira repartición por repartición, hoy yo estaba mirando y tengo el mayor de los respetos por el ministro de Justicia. ¿En qué gasta 18.000 millones de pesos el Ministerio de Justicia? Y te estoy dando una repartición pública. Entonces digo, además, cuando vos le preguntás a cualquier ciudadano, pero ¿es el que imparte justicia? No, eso lo hace el Poder Judicial. Ese presupuesto va por otro lado. Va por otro lado. Entonces, digamos... El presupuesto del Ministerio de Justicia es 18.000 millones. Claro. Además hay otro presupuesto del Consejo de la Magistratura, que es el que maneja la Corte. Entonces lo que digo es que ahora hay que hacer mucha microeconomía en el gasto público. Yo además te digo es cómo compra cada repartición pública. ¿Qué compra y a qué precio compra? Y ahí te podés hacer una fiesta en términos de qué cosas se pueden hacer. O sea, con lo cual falta un gran consenso político de decir, señores, no podemos gastar más de lo que generamos, no podemos tener un peso de 42 puntos del producto, es lo que nos cuesta el Estado y lo que tenemos que pagar en impuestos. Entonces es muy difícil que el sector privado pueda ser competitivo. Ahora, entonces, cuando hablas de consenso, ¿incorporás también a la oposición? Bueno, por supuesto, pero consensos que tienen que ser parlamentarios. Yo no creo en gobiernos de coalición, pero sí en 4 o 5 cosas donde tenemos que estar de acuerdo, que creo que el gobierno perdió una oportunidad cuando ganó la elección de 2015 y cuando ganó la de 2017. ¿Por qué crees que Macri esa batalla, que para mí es cultural, encima de política y económica, en Argentina es una batalla cultural, ¿por qué la abandonó? Porque esa agenda que vos estás marcando es la agenda que Macri dio durante la campaña electoral, la presidencial. Sí, yo creo que... Y después la abandonó. Yo creo que se pensó que como lo que es la oposición en el imaginario colectivo representa lo viejo o lo malo, mejor dejémoslo atrás. Y vamos con lo nuevo y lo distinto. Y lo nuevo y lo distinto no alcanzó. ¿Vos creés que el gobierno subestimó la magnitud de lo heredado? Es decir... No sé, sí, sin duda lo subestimó y tampoco lo comunicó. Y ahí eran un poco, te miro a vos, los asesores políticos que dijeron hay que dar buenas noticias, miremos para adelante y no hagamos beneficio de inventario. Y el momento de decir, señores, me dejaron un desastre, porque me dejaron una bomba de tiempo que había que sacar cada cable como correspondía, era realmente el 10 de diciembre donde, todos sabíamos que ¿por qué termina el gobierno de Cristina? No solo porque la gente estaba cansada de su estilo, sino que fueron 4 años de muy mala economía. La Argentina no creció desde el 2011 hasta el 2015, con lo cual, ni siquiera le daba satisfacción económica. O sea que había hasta una base como para contarle a la gente la verdad. Bueno, ayer miércoles en el Rotary fue el comentario central de Santiago Kovalov. Dijo, hay que haber dicho, somos un país enfermo, convaleciente. Ese marketing del optimismo y del optimismo
él consideraba que había sido un error político del gobierno. Claro. Es que una cosa es con marketing ganar las elecciones y otra cosa es con marketing gobernar. El gobierno Hay que gobernar con sustancia. Hizo un informe, recuerdan ustedes, sobre la herencia, Sí. que el presidente lo llevó con él a la Asamblea Legislativa y el presidente no lo explicó, no lo quiso decir ni siquiera en el Congreso. Es decir, Sí. había una decisión política clara. Correcto. Porque los números los tenían para contarlo. Por supuesto, en la Asamblea Legislativa de 2016. Exacto. ¿Qué debemos esperar de aquí al futuro? Porque la gente está con mucha inquietud, la gente ha tomado créditos. Lo que hay es incertidumbre hoy. Es lo que vos, aún con las personas que les va bien, con la mejor buena voluntad, todos, ¿qué nos va a pasar, claro? Porque hay memoria, los pueblos tienen memoria. Sí, no hay que extrapolar el pasado para mirar el futuro. Yo creo que hay que mirar el futuro por el parabrisas y no por el espejo retrovisor. Mucha gente a mí me dice, esta película ya la vi, digo, esta película no la viste, digamos, tiene factores nuevos, factores distintos, con lo cual, digamos, no, yo estoy convencido que no hay que pasar por una crisis para resolver los problemas de la Argentina. Hoy por hoy tenemos una crisis cambiaria, entonces, como te decía hace un instante, démosle toda la autoridad, una sola voz, y no seamos confusos. Al Banco Central, en este caso. Al Banco Central, exactamente, que es el responsable por llevar esto adelante, es una sola voz y acciones que no sean marchas y contramarchas. Entonces, primero es calmar esto, recuperar la confianza en el peso. Y después, digamos, para poder calmar la incertidumbre, lo que tenés que es crear un camino, y un camino que sea cierto. Un camino que sea cierto, concreto, metas plurianuales, decirle, mire, vamos a ir por acá, el consumo va a crecer por acá, la inversión va a crecer por acá, las exportaciones vamos a ganar mercados. El gobierno no ha aprovechado la buena imagen internacional que ha ganado el presidente para que podamos ganar más exportaciones, o sea que son problemas todos solubles lo de la Argentina, o sea que tranquilidad de que no hay que pasar una crisis y, bueno, tiempo al gobierno para que tome las medidas correctas. Bueno, la última pregunta sería, nos queda un minutito, el tema tarifas. ¿Está bien manejado el tema tarifas? Porque está lo del gobierno, los disparates de algunos proyectos de la oposición. ¿Cómo lo ves? ¿O forma parte justamente? Ahí yo vuelvo a lo que es la política, ¿no? Porque el cuestionamiento, ¿dónde se origina el tema tarifas? En el cuestionamiento que el presidente del radicalismo hace, que es una de las bases de la coalición. Primero Carrió. Sí, pero suavemente. Y después Cornejo de frente. Carrió tiene la autonomía y la identidad para poder decir lo que quiera. Y creo que ya está dentro, como así, es un fiscal del gobierno y la tomamos como tal. Y ahora, ya institucionalmente, que el presidente del radicalismo te esté pidiendo revisar las tarifas, ahí fue el comienzo, entonces la oposición empezó, hasta ahí la oposición estaba tranquila, y después vinieron todos estos disparates de gente que quiere volver para atrás, no se resuelven los problemas del presente y del futuro volviéndose al pasado. Pero es cierto que también, faltó calidad técnica de mirar la capacidad de pago que cada uno de los argentinos tiene. No es lo mismo pagar la luz en Recoleta que pagarla en Mataderos o en Soldati. Entonces, segmentemos bien y ahí hubo un trazo grueso que se podría haber hecho mejor. Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue un gusto tenerte como siempre. Bueno, un gusto. Vamos al encuentro del fiscal Campagnoli. Pero vean ustedes unos segundos de esta banda que después asaltó la comisaría de La Matanza. La audacia terrible y el estado en que hablan algunos de los delincuentes. Bueno, escuchame una cosa, amigo. No pasa nada, yo también estoy sin dormir, me tengo que pagártelo también. Y cosas. Así se me escapan los tiros y maté un paro. Escuchá, está todo piola, no pasa nada, amigo, de tu mambo. A veces estaba cambiando el pie y venían para acá a dejar los chalecos y te iban a buscar a vos. Escuchame una cosa. Tu camioneta tiene una bronca, no se la denuncia porque ya la vamos a prender fuego. La vamos a prender fuego. Hacer la denuncia, la puedes pasar por seguro. Te aviso así tiro el celular yo ya. Porque no quiero... Porque salió todo. Y cuando vean las otras cosas, se va a repinchar. No. Fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, esto ocurrió en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Pero digo, qué audacia, porque da la sensación que la delincuencia corre los límites
todo el tiempo en la Argentina. Es decir, intentar tomar una comisaría es una audacia desde el punto de vista del delito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es la droga? ¿Es la sensación de impunidad? Sí, claramente es algo que no veníamos viendo, ¿no? Claro. Una cuestión así de ir a tratar de salvar a un preso como en el lejano oeste, ¿no? Es sí, algo parecía una película de esas grave, que vemos, sí. Muy grave, hay una policía herida. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí falla la investigación. Todo el mundo se pasa la pelota, eso es una costumbre. Los jueces a la policía que hablan ayer u hoy, los dos jefes policiales, el de la bonaerense y el de la Policía Federal, hablaron de la puerta giratoria. Sí. Bueno, lamentablemente, en lugar de parar la pelota, ver qué pasa, analizar las cuestiones, todos nos empezamos a echar la culpa. Y la verdad que los como culpables, en la economía. como en la economía. Sí. La verdad que los culpables somos un poco todos. Sí, claro. Por un lado, la justicia ve los casos de manera aislada y no hace un entrecruzamiento de los hechos no esclarecidos cada vez que atrapa a un delincuente, ¿no? O sea, esa vieja cuestión de que en su caso yo he planteado con la descentralización de la Fiscalía y con la Secretaría de Investigaciones Penales, esas cuestiones de poder entrecruzar datos para tener una mejor respuesta frente al delito, es algo que no pasa habitualmente. Y por otro lado vemos que los jefes policiales que hablan de puertas giratorias y que le pasan la pelota a los jueces, en realidad no prestan atención al bajo nivel de investigación que tienen sus subordinados. O sea, en general, cuando un juez tiene que liberar a un sospechoso, es porque el trabajo policial no fue bueno. Entonces, sigue faltando en este país una policía judicial, una policía en la cual los jueces y los fiscales puedan confiar, porque es muy difícil luchar contra el narcotráfico con una policía que está sospechada, porque cada vez que cae una banda o una organización criminal, siempre se encuentra la pata política que protege, la pata policial cómplice de los delincuentes. Entonces me parece que hace falta una policía judicial para que los jueces y los fiscales podamos trabajar con casos sensibles, con una policía confiable y bien preparada. Falta para mí también una agencia de investigaciones al estilo del FBI. Ahora, que sea... fiscal, ¿quién tiene la decisión de decir vamos a crear un FBI, vamos a fortalecer investigación? ¿De quién depende esto? ¿De un ministro? ¿De qué depende esto? Primero de una decisión política. Correcto. Una decisión política que tiene que partir, lógicamente, del Poder Ejecutivo. Me parece que por un lado hace falta decidir cómo queremos encarar este tema del delito que está ya preocupando a todo el mundo. Entonces, las respuestas, que yo creo que se están haciendo cosas, a mí me parece que en algunos terrenos se está avanzando. Es innegable que hay una gran cantidad hoy en día de secuestros de droga, es innegable que se está haciendo un enfrentamiento al problema del narcotráfico, pero los resultados vemos que los delincuentes van y quieren tomar una comisaría para liberar a un... O sea, hay una falta de respeto y el principio de autoridad se ha disuelto de tal manera que es muy difícil recomponerlo. Yo quería ir a eso. Cuando uno ve el video, la primera imagen que a uno le da es a esa comisaría no le estaba custodiando a nadie, porque se ve un salón donde hay policías trabajando con trabajo administrativo y de repente entra un montón de gente con armas. En la calle, bueno, el tema de los colectiveros, yo creo, y ya lo vienen advirtiendo, en cualquier momento vamos a tener una decisión sindical de que no va a haber colectivos en ciertas zonas de la provincia de Buenos Aires durante la noche, porque ya se viene, porque los hechos de las últimas 2 semanas así lo están mostrando. Digo, ahí, mientras pasa todo esto que ustedes dicen, ¿cómo atendemos el tema de la calle? Yo lo que vengo escuchando en las últimas 48, 72 horas de los móviles, de la gente que habla, es que la gente pide que vuelva a la gendarmería. Yo no sé si esa es la solución así, pero viene por ese lado. ¿Hace falta que intervenga otra fuerza? Digo, en el mientras tanto hay que ver que no maten a la gente. Es muy difícil y es un problema que no se puede resolver de un minuto a otro, porque todas estas cuestiones coyunturales, como hace falta que maten un colectivero para que resuelvan darles créditos a los colectivos para que pongan cámaras. O sea, todas esas son soluciones de momento, que que está bien y que hay que apagar el incendio y siempre suma y siempre es bueno. Pero a mí, reitero, lo que pasa es que, por un lado, a nivel investigación,
para mí se carecen de herramientas y de agencias que hagan que las investigaciones sean sustentables en el tiempo. O sea, no, bueno, ahora vamos a investigar quiénes matan colectiveros, ahora vamos a ver quiénes toman comisaría. No, tiene que haber una agencia que tenga prestigio y que haga investigaciones sustentables en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que apagan el incendio, siguen recopilando datos, siguen investigando, siguen viendo dónde está el foco del problema. Recientemente, en la Procuración General de la Nación, el procurador interino Casal volvió a darme la posibilidad de rearmar la unidad de investigaciones que yo tenía antes que me suspendieran, y estamos empezando a tratar de trabajar con el entrecruzamiento de datos, de ver las zonas más calientes de la ciudad de Buenos Aires. Es un tema político. Le desarmaron una unidad de investigación que ahora era modelo. Ahora estamos tratando de armarla de vuelta. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, pasó mucho tiempo, pero bueno, lo importante es que... Le sacaron el equipo, lo hablamos muchas veces. Muchas veces, pero ahora lo estamos tratando de derramar. Lo que quiero decir es que yo no sé si esta será una solución. Trataremos de aportar nuestro grano de arena como fiscalía. Yo estoy en la zona de Saavedra. Tiene que empezar a trabajar casi de cero, porque ha habido, desde que usted le desactivaron la fiscalía, hay denuncias de que han cambiado algunas cuestiones en la zona, que se han vuelto a instalar algunas áreas, digamos, algún traspasamiento de narcos desde la provincia de esa zona. Eso está muy estudiado ya por la Fiscalía. Nosotros en nuestra Fiscalía lamentablemente no tenemos competencia en el tema droga, pero sí tenemos todas las cuestiones inherentes a la droga, como es los enfrentamientos de bandas. Nosotros ya detectamos entre 4 y 6 bandas que se disputan una zona ahí en Saavedra. Lo hemos comunicado a las autoridades pertinentes para que hagan algo en materia de lo que tiene que ver con la infracción a la ley de droga, pero nosotros hemos hecho un montón de allanamientos en las semanas pasadas. Hay unos cuantos detenidos por matarse entre sí, ¿no? No podemos atacar el tema de la droga porque no es competencia nuestra, pero sí nos preocupa y sí lo comunicamos y sí tenemos un estudio serio de lo que pasa, que lo hemos puesto a disposición tanto de la Policía Federal como de las fiscalías que se ocupan del narcotráfico. Es un tema complicado, pero yo soy optimista en que con trabajo, con tiempo y con un poco más de recursos se puede llegar a obtener algunos resultados. Me parece que es central que la gente entienda que por un lado los jueces actúan a veces aisladamente. ¿Por qué? Porque el juez atiende al detenido que le trae la policía y ve si lo tiene que liberar, si lo procesa, si le dicta una prisión preventiva, si lo lleva a juicio. Pero nadie hace el estudio de todos los delitos que pudo haber cometido ese delincuente o esa banda, que muchas veces es en ese entrecruzamiento donde uno puede dar una mejor respuesta. Y entonces la puerta giratoria deja de ser giratoria, claro. y al que va a juicio por un robo va en realidad a juicio por 10 robos. Porque a mí lo que me impresiona, yo obviamente desde la ignorancia de que cada vez que, por ejemplo, se detiene a un delincuente y todos dicen frondoso, tiene prontuario, y la gente se pregunta, ¿cómo está libre esta persona? Bueno, ¿este es un problema de dónde? ¿De la justicia, del esquema? Es controvertido el tema, porque el que tener un prontuario no significa que haya tenido condenas. Muchas veces también la policía detiene a perejiles que salen en libertad porque por falta de prueba o porque no son los autores del hecho. Ustedes piensan que en menos de las 24 horas del crimen del colectivero ya había 2 detenidos. 2 detenidos que yo creo que ya salieron en libertad porque parece que no eran. Entonces eso tampoco está bien. O sea, hay que trabajar seriamente, hay que tener acceso a un sistema probatorio que uno pueda llevar la prueba, que la pueda recopilar. El que tiene que hacer eso es la policía. El trabajo de campo lo tiene que hacer la policía. Nosotros los fiscales tenemos que después llevar el caso al juez y decirle a esta persona dele tanto de prisión. También investigamos los fiscales, pero netamente la función investigativa es una función policial. La formación policial es fundamental para empezar a encontrar alguna solución a este tema, entre muchas cosas. Y también a mí me parece que hay que iluminar un poco, poner un poco de luz en todo lo que pasa en la justicia. Porque la gente dice, pero la puerta giratoria, los jueces no hacen nada, los fiscales. Pero lo cierto es que ni jueces ni fiscales rendimos muchas cuentas a nadie. Y esa falta de control a veces conspira con la eficacia, porque si alguien quiere saber cuántos sospechosos yo mandé a juicio, cuántos hechos NN se llaman a los hechos de autor desconocido, logré esclarecer, cuál es mi récord, mis números.
Bueno, es increíble, por ejemplo, que recién, hace muy poco tiempo, se realizó una auditoría sobre cómo va, en el caso de las causas por corrupción, se realizó una auditoría sobre cómo es el ranking de procesamiento de las causas de corrupción en el Fuero Federal. La primera vez que se hacía, además. La primera vez que se hacía, que esperemos que eso dé buenos resultados, pero todas esas cosas tienen que cambiar. Claro. Hay que poner un foco de luz ahí en lo que pasa, porque muchas veces la gente tiene una imagen errada de la justicia, porque se fijan en esas cosas, casos de corrupción que duran 14, 15 años. Sin embargo, todos los días en tribunales se trabaja, se procesan casos de robos, de violaciones, de homicidios, y se llega a un resultado que puede ser mejor, pero que es bastante aceptable. Creo yo que se están haciendo cosas. En breve, desde ayer empieza a regir un nuevo código que se va a aplicar paulatinamente a lo largo del país, que se pasa a un sistema acusatorio que puede ser algo interesante para mejorar la situación. Es muy bueno esto de controlar un poco y ver qué hicieron los jueces, qué pasó con esas causas que duraron. La información y el control es fundamental, claro. Y es lo que no hay. Y es lo que no hay. También yo, por ejemplo, veo que salió una ley por el tema de los arrepentidos, que puede ser mejor, pero ya está. Hay una ley que trata los casos de flagrancia. Es como la brasileña. Ojalá fuese. Ojalá. Ahí hay un problema. Una envidia de Brasil. Pero bueno, hay cosas que se están haciendo y que se están mejorando. La ley de flagrancia. Pero la ley de Brasil acá tiene todos, empezando todos los organismos de derechos humanos se le tiran al cuello. Pero bueno, diciendo, acá el juez Moro. Cualquiera canta cualquier cosa. Acá el juez Moro sería poco menos que lincha. Los testigos en Brasil acá aparecen como imputados. Pero bueno, claro, es nuestro sistema y hay que mejorarlo. Pero también hay cosas buenas. Por ejemplo, la ley de flagrancia permite un caso. Hoy yo voy a una audiencia de tribunales, al juzgado 36 del doctor Ferro, tengo una audiencia de flagrancia de una persona que detuvo ayer la policía, un arrebato, un caso simple. Un caso simple se trata ante el juez, el fiscal lo acusa y el juez lo manda al juicio con prisión preventiva, mañana ya puede estar en juicio. También podríamos haber acordado, no acordamos con la defensa, un juicio abreviado. Hoy podría haber tenido una condena. Todos esos son cambios pequeños que por ahí la gente no percibe, pero que tienden a una mejora del sistema. Qué bueno, que falta mucho, obviamente, hay una gran deuda. Bueno, usted por combatir la corrupción del poder, lo desplazaron, sufrió muchísimas cosas. Las causas de corrupción en la Argentina, todo el mundo se considera un preso político en Argentina. Es decir, que el condenado, todos se consideran perseguidos políticos. Sí, bueno, ningún imputado va a venir y decir yo estoy contento que me persigan, claro. Y va a buscar la vuelta de que esto es por una cuestión política. Y también puede ser que así sea, porque la gente ve, la sociedad ve que pasa un gobierno y después que pasó este gobierno, a todos estos nos empezamos a procesar. Claro, llama la atención. Lo que dice Clara tiene un peligro extra colateral también, y es que ellos se consideran presos políticos, y como las causas demoran tanto y se embarran tanto, hay mucha gente que también termina considerando que quizás sean presos políticos. Claro. Es doblemente peligroso. Lo importante es que no... Es muy difícil que haya un preso político, porque todo lo que hacen los jueces, todo lo que hacemos los fiscales, lo tenemos que escribir y lo tenemos que firmar. En Argentina no hay presos políticos en este momento. Yo creo que no. Lo tenemos que firmar. Y eso lo puede controlar cualquiera. Exacto. Y todo eso es revisable, lo que hace un fiscal por el juez, lo que hace el juez por las cámaras, cámara de apelaciones, cámara de casación, la corte, después un tribunal oral, colegiado. O sea, hay muchos controles en la justicia. Eso es una garantía y está bien que así sea, pero también a veces conlleva un atraso que es aprovechado muchas veces por abogados inescrupulosos que hacen que los procesos duren una cantidad de tiempo que es eterna. Fiscal, muchísimas gracias por haber estado aquí y felicitaciones por el premio Conex. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Laura Di Marco con nosotros. Osdeneo 1825. Estamos. ¿Qué es crecer para vos? ¿Viste entrar a Abu? Y ahí vamos a ver el cuarto del todo. Yo quiero disfrutar.
Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común. Vení a Jujuy, viví tradiciones ancestrales, hacé real el milagro de la fe, disfrutá coloridos cerros, vastas yungas y la maravilla de la puna. Descubrí Jujuy, sé parte del patrimonio de la humanidad en la quebrada. Vení a disfrutar, Jujuy es energía viva. Más información www.turismo.jujuy.gov.ar. Laura Di Marco, gracias por estar con nosotros. No, encantada de estar ¿Qué acá día con ustedes. elegimos ¿Qué para día? invitarte? Sí, iba a decir encantada, digo, la verdad que no lo que pasó es un día. la intuición periodística, digo, invítenla a Laura. Hoy. Sí. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué sentís? Yo decía al comienzo del programa, y lo decíamos también con Rubén, que el tema de la inflación y de lo que pasa es también no solo un tema técnico, sino tiene que ver con la política argentina, no solo de este gobierno, sino de los últimos 100 años, de un país que se ha acostumbrado a vivir con la inflación, a gastar más de lo que tiene, a los déficits, a que siempre nos vaya mal, con lo cual hay gente que todo el tiempo, y también muchos de nosotros como periodistas, ¿no? Augurando o preguntándonos cuándo se va a caer todo. Yo, mira, recién venía de la radio y pasé un rato por casa y pensaba, ¿no? Tanto pensar que puede haber digamos, que puede salir mal, que tal vez lo logramos, ¿no? Ojalá que no, realmente ojalá que no. Pero creo que es una cuestión cultural en la que tenemos que trabajar también, ¿no? Esto de que haya un sector de la Argentina importante que quiere que a Macri le vaya mal, no por Macri, sino por todos nosotros. Pero hay un sector del peronismo se le nota, que quiere, no lo disimula. que la verdad es que son como los tiburones, ¿no? Huelen sangre y enseguida van al ataque y realmente quieren que a la Argentina le vaya mal. Eso es tremendo. Entonces, todo eso también impacta. Y no lo disimulan, porque lo dicen, lo escriben. Hoy hubo declaraciones de todo tipo. Sí, exacto. Ahora, bueno, algunos gobernadores, ¿no? Que salieron un poco a poner alguna racionalidad. Igual hoy contaba en el principio del programa. Hoy también los gobernadores empezaron a tomar una decisión complicada que no venía nada bien. Y era empezar a dar libertad de acción a sus diputados para la votación de la semana que viene del tema tarifas. Y esto es muy distinto de la política de contención que habían tenido los gobernadores, por ejemplo, incluso con el tema de la ley previsional, ¿no? Sí, claro, exactamente. Digamos, ¿vos qué crees que ahí está? Porque también, a ver, a un gobierno le pueden hacer cosas, pero un gobierno también tiene antídotos. Por supuesto. Le está faltando política al tenerlo, gobierno, ¿no? le está faltando política, no sabe darse los antídotos. A ver, yo creo que hay una mezcla de cosas, ¿no? Primero la cultura de la Argentina, ¿no? El tema de la inflación, que es un tema cultural muy complejo. De hecho, siempre tuvimos inflación. O sea, no hubo un gobierno que no haya tenido inflación, con lo cual no es algo que haya inventado este gobierno. Y eso por un lado. Por otro lado, bueno, evidentemente razones técnicas, esto de que está fragmentado la cartera de economía, entonces, bueno, eso incluso lo dicen mucha gente que viene de afuera, o inversores, o gente que observa, no solamente, digo, porque acá puede haber intereses también, ¿no? Y gente muy profesional como Juan Carlos de Pablo, exactamente, por ejemplo. que por ahí no tiene intereses, exacto. ¿no? Porque sí ves desde algún sector
yo creo que por un lado vos lo tenés a Macri con el peronismo que desearía que una parte importante que desearía que le vaya mal, no sé para qué, para volver a hacer qué, no sé, el mismo desastre que hicieron durante los últimos 35 años. Y por otro lado, sectores... O para poner un candidato que no tienen, porque no lo tienen. Sí, todavía, o sea, ¿no? ¿para qué? No se entiende bien para qué, ¿no? Para que el conurbano bonaerense tenga un 60% de casas sin cloaca, un 30% de pobres, no sé, para haber perdido la soberanía energética como pasó en la Argentina, no. Bueno, eso por un lado, el peronismo demagogo, voraz, que quiere volver como sea, como del lugar, adicto al poder, y por otro lado, intereses y grupos y economistas que tal vez en lo técnico tengan razón, pero que le están reclamando a Macri desde que asumió un gran ajuste. Y entonces hoy escuchás discursos como, bueno, ves, como no hiciste un gran ajuste, no ajustás el gasto público, así te va, ¿no? Te va así. Entonces, bueno, me preocupan esas dos posiciones, ¿no? Esas Ahora, dos posiciones. Laura, hay en el gobierno, esto lo sabés, una tensión entre el ala más gerencial, si vos querés, la jefatura de gabinete, y el ala más política. Es decir, el desplazamiento de Monzó es una señal, por ejemplo. ¿Cómo lo ves esto? Sí, yo veo algo que la verdad, yo lo escribí en mi libro y después vi un par de columnas poquitas sobre el tema, que es algo que a mí me preocupa, que es la figura de Marcos Peña, ¿no? Que es, y hoy lo escuchabas, que siempre está todo bien, que la inflación va a bajar, que bueno, que esto es, que nos tenemos que acostumbrar a la flotación del dólar. Me parece que Marcos Peña, que tuvo mucho que ver con la salida de Prat-Gay, hoy de hecho se hablaba, el presidente hizo muchas consultas y se hablaba de dos opciones, ¿no? Se tenía que hacer cambios, o la vuelta de Prat-Gay o el regreso de Melconian. Muchas más opciones no tienen. Exacto. Entonces me preocupa una figura negacionista, ¿no? Del problema. Porque vos podés querer bajar los decibeles y no dramatizar. Ahora, negar los problemas, ya tuvimos, ya sabemos lo que eso significa. Esto es algo, no sé si es porque, no sé por qué motivo, pero mucho no se habla de esto, y es una persona que está muy cerca de Macri, ¿no? Muy cercano a Macri. De hecho, Macri dice que es la persona que más lo influye. Entonces me preocupa alguien que ahí esté obturando un poco los debates, los problemas, ¿no? Cada vez que le llevan problemas, él les baja, incluso los periodistas, ¿no? Es como que, bueno, no estamos lo suficientemente informados, o miramos la Argentina con ojos en la nuca, o no sé, ¿viste? Y me parece que hoy dejó un poco en offside ese discurso, ¿no? La cosa no está tan bien. Hoy se notó como un cierto vacío político de liderazgo en un momento difícil, que no es el caos ni pero sí se necesitó que alguien en que dijera algo y vos le dijeras, bueno, ok, este es el mensaje. Exacto, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo viví así. Lo hablábamos fuera de cámara, un tema. Algo que me llamó la atención hoy es el presidente, después de la reunión de gabinete, o durante la reunión de gabinete, pero el gobierno se preocupó mucho de que se supiera afuera, hizo una fue más que eso, una defensa muy fuerte de su apoyo a la política de el presidente del Banco Central, de Sturzenegger. Pero media hora después salió Marcos Peña públicamente también a hacer lo mismo. Y uno cree que el manual no dice que hay que hacer eso. Exacto, sí. Bueno, esto es porque hoy lo que me contaban al menos, yo digo, viste que bueno, ya cuando uno tiene tantos años en el periodismo, sabés que cuando ratifican tanto un funcionario es porque es pasar algo, la ratificación es del presidente con la espada de Excalibur y punto, y está ahí. Sí. Pero a mí me suena como, viste, siempre te suena como que lo ratifican, ¿por qué tanto? Bueno, una de las cosas es porque hoy el presidente hizo una ronda de consultas importante a muchos economistas, a muchos empresarios, y todo lo que recogió de esa especie de encuesta es que hay desconfianza hacia el equipo económico. Y también a Sturzenegger por el hecho de que intervino en el mercado y el dólar siguió subiendo. Entonces, bueno, le reclamaron... El tema confianza, ¿no? Si vos decís la inflación va a bajar y no baja, si vos compras reservas y el dólar sigue subiendo, y si aumentás la tasa de interés y tampoco lograste estabilizarlo, bueno... y esto es lo que le reclamaban, tal vez por eso, porque esta política está fracasando. También la economía, Clara, digo, más allá de... También esto es una cuestión psicológica, implica una cuestión de confianza, ¿no? De hecho, en las encuestas, antes se marcaba que la gente decía, bueno, tenemos problemas, sí, pero las expectativas eran muy importantes. Hoy el segmento expectativas también declinó. Y eso es un problema político también, porque también el hecho de que la gente compre dólares
si todo el mundo dice va a subir el dólar, obviamente la gente va a comprar dólares. Y porque también la Argentina tiene historia de refugiarse en el dólar para preservarse. Pero es lógico. ¿no? Fíjate que, dicen que es un problema cultural, no es un problema de... Es las dos cosas, ¿no? Pero claro, es lógico, sí, la gente dice, tengo para comprar $300 y compro $300. Obvio. Yo reivindico este tema del análisis desde la política, porque yo creo que todas las crisis empiezan en la política y después se desencadenan. Vos porque sos hombre. No, los hombres siempre... Vos sos analista política y sos mujer también. No, ya sé, pero para mí los temas emocionales, psicológicos... No, eso seguro, pero digo, si tenemos que ver, a ver, la chispa en política y economía, siempre en general hay un fenómeno político. La falta de fortaleza empieza a debilitar la visión sobre un gobierno en otras cuestiones, incluso en la economía. Acá, Clara recién mencionó algo. ¿Dónde empezó esto? Esto empezó cuando empezamos a ver las primeras mediciones donde las expectativas de la gente hacia futuro habían caído de una manera muy importante. Es decir, aumentó el miedo. Donde aumentó el miedo. Eso antes de sentirlo como una crisis política, lo empezaron a medir las consultoras. Y atrás vino el radicalismo, el presidente del Comité Nacional de Radicalismo, con un balde de nafta a incendiar el tema tarifas, adentro de la coalición de gobierno. Digo, estábamos preparando la tormenta perfecta. Sí, igual tampoco vos a la coalición de gobierno le podés decir que se queden callados, ¿no? Que no digan nada, pero se supone que se hablan las cosas. Yo lo que me quedé pensando en esto de... Sí, obviamente. Bueno, yo creo que el tema de Marcos Peña tiene que ver, ¿vos sabés? Esto de no generar un espacio interno para que esas diferencias se diriman dentro de la coalición. Se cierra. Claro, porque si vos, digamos, y esto te lo dicen los radicales, Lilita Carrió dice, pero yo planteo las cosas, pero si a vos no te dan bolilla en lo que planteas internamente, bueno, eso inevitablemente va a permear hacia afuera. No, me quedé con el tema del miedo, ¿no? Viste que, bueno, hay toda una idea de que la inflación finalmente es miedo, ¿no? Es miedo a no poder generar, o sea, que no resguardar tu poder adquisitivo, es miedo. Y los argentinos estamos enfermos de miedo, tenemos motivos, por supuesto, pero me quedo pensando en nuestra responsabilidad como comunicadores, ¿no? Porque yo hoy pensaba, digo, bueno, a ver, ¿cuánto hay de nuestra memoria del caos, de que cada vez que sube un poco el dólar todo es un caos, y cuánto hay de realidad? ¿Cuán mal estamos realmente, ¿no? Y después otra cosa que a mí me dejó completamente azorada es que se lo consulte a Caballo. ¿Se lo consultó a Caballo? Él lo niega. Él lo negó. Él niega que se lo consulte. Que hable, digo, que hable, que haga declaraciones. Él negó que él dijo que al gobierno lo único que le mandó fue su libro. No, Macri no, por lo menos yo no tengo noticias que lo haya consultado a todos. Creo que no, pero sí, pero discúlpeme un escalón esto, pero sí en esto que vos estás diciendo, de la maliciosidad de ciertos sectores de la prensa y la falta de responsabilidad como comunicadores, porque esto lo dijeron comunicadores, ¿eh? Sí. No, claro, es que vos leías, bueno, ahora pasaron otras cosas en estos días, pero vos el fin de semana leías los diarios y vos decías, esto es un caos, esto es el 2001 y no es el 2001. No, claro. Entonces, bueno, me parece que tenemos que tener todos responsabilidad con la palabra, con lo que decimos y no meterle miedo a la gente, porque eso tiene consecuencias económicas también. Es que ¿no crees que cuando el periodismo es absolutamente veraz está condicionando al poder y lo obliga al poder a ser veraz también? Sí, claro, sí, pero es que como que parece que hay que... tenemos también una compulsión a grabar las cosas. La gente se asusta, la gente... Yo hoy recibía mensajes, pero de todo tipo, ¿no? Que el dólar estaba en 25, que no sé, un poco más ya... Entonces, esto es lo que tenemos Imagina que yo trabajo en un diario financiero y la gente se cree más o menos como que los periodistas que trabajamos en esos medios financieros sabemos todo. Era como una ventanilla de consulta, más o menos, por teléfono. Sí, claro. No, pero que se lo entrevista a Caballo, que es el gran autor, ¿no? ¿Te acordás que, bueno, estaba la alianza, se lo llama a Caballo y explotó todo? ¿Cómo puede opinar Caballo? Es como llamarlo a Barreda para hablar sobre la armonía familiar, no sé. Bueno, nosotros pasamos un tape donde Cristina dijo que fue un gran cuadro político en su momento, en un reportaje que le hace Julio Bárbaro. Por eso digo, hay que tener un poquito... Dijo que era el cuadro más lúcido que tenía el gobierno. El gobierno, exactamente. Ahora, ¿cómo ves al peronismo con la llegada de Barrio Nuevo? ¿Lo ves con Cristina, sin Cristina? Vos has escrito... escribiste en una nota tuya que Alberto Fernández dice que está mucho menos soberbia, que... ¿Cómo la haces? ¿Qué ves? No, me río porque él me decía que la fuera a ver ahora, porque yo había escrito un libro sobre ella. ¿Y la vas a ir a ver? Debe estar pobre sola, ¿no? Y no sé. No, a ver, el peronismo lo veo fragmentado. Lo que pasa es que estas crisis los vuelve a unir y se olvidan de las diferencias. Huelen sangre, claro, ¿no? Tienen una adicción al poder, es así. O sea, hacen propuestas completamente insustentables, demagógicas,
oportunistas. Pero bueno, igual hay un grupito un poco más racional, sí, ¿no? Claro. Pero gobernadores, bueno, el propio Pichetto. Claro, sí, gobernadores, los que hoy salieron un poquito a decir, bueno, es el gobierno el que tiene que fijar ese acuerdo, esa gobernabilidad que garantizó Pichetto, ¿sigue durando? ¿Hay que confiar ahí? Lo que pasa es que Pichetto lo que dice, para mí desacertadamente, pero entiendo desde dónde lo dice, es, a ver, si ustedes no logran la cohesión de sus propios aliados, ¿qué me van a pedir a mí? Exacto. Que yo, claro, o sea, Pichetto ve la figura de Lilita Carrió. No me pidan a mí los votos, júntenlo ustedes y nosotros bajamos. A ver, el peronismo es bastante verticalista, machista, o sea, ven a una mujer como Lilita Carrió que lo desafía a Macri de esa manera, que para mí tiene un muy buen lugar, y Pichetto dice, nosotros no vamos a apoyar lo que ustedes no tienen, o no vamos a hacer lo que ustedes no hacen, ¿no? Si no tienen los votos de sus aliados, no me los pidan a mí. Entonces esto es lo complicado del peronismo, y además que ya entró en un año electoral, entró en un momento electoral. Claro. Estamos en elecciones. Estamos en periodo de elecciones, lo cual no es bueno. Demasiado rápido, ¿no? Demasiado rápido. No es bueno, demasiado rápido. Y toda esa conjunción de cuestiones, más el tema internacional, del financiero internacional. Ya estamos cerrando. Digo, en momentos tensos, difíciles, como los que estamos viendo, a mí me parece que falta una voz que le llegue a la gente, porque olvídate de los políticos que están todos pensando a ver cómo saco provecho de un problema. Lamentablemente la dirigencia política argentina es así. Sí, sí. No es ni la chilena, ni la española, ni la uruguaya. Ahora, también me parece que falta alguien que le transmita a la gente, le haga llegar a la gente una sensación de tranquilidad, de no caos. Es cierto, sí. Es cierto, y además el hecho que hayan bajado las expectativas también te dice eso, ¿no? Falta un liderazgo, falta alguien, que por ahí falta algo. Hay que darle lugar para que juegue. Sí, es preocupante también el tema del alejamiento de Monzó, ¿no? Claro. De cómo vos no por ahí para el ciudadano de a pie, que por ahí no está en el ¿En qué momento, además? ¿En qué momento? Para la gente que quiere invertir en la Argentina y piensa, bueno, a ver, esta coalición cómo es, ¿no? ¿Sigue, no sigue? ¿Se va la gente? Bueno, y esta falta de política por ahí, esto que vos decís que entiendo, es un poco también de dónde proviene Macri, que no es un político tradicional, no tiene, bueno, el liderazgo en el sentido más tradicional del término. Y a mí sí me preocupa que es un dato político la baja en la confianza de la gente. Eso sí. Sí. Laura, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por todo tu trabajo. Muchas gracias. Gracias. Hasta la semana que viene. Nos vamos, Clara. Hasta la semana que viene.